Imagínate a cientos de hombres intentando cruzar un río inmenso, helado, mientras el cielo arde con fuego antiaéreo, las colinas retumban por la artillería y cada orilla se transforma en un matadero. Algunos soldados alemanes, desesperados, se lanzan al agua en retirada, aferrándose a tablas, cadáveres o simplemente nadando hasta que sus cuerpos ceden al cansancio o al plomo. Otros, atrapados en trincheras colapsadas, disparan hasta su último cartucho. Al otro lado, miles de soviéticos cruzan bajo una lluvia de proyectiles, arrastrando botes improvisados, atravesando campos minados, sabiendo que la orden de Stalin es clara: ni un paso atrás. El precio fue devastador. Más de 300.000 soldados alemanes murieron. Las bajas soviéticas, aunque exitosas en términos estratégicos, alcanzaron cifras aún más escalofriantes. Las aldeas fueron arrasadas, los ríos teñidos de rojo y los campos convertidos en cementerios improvisados. La batalla del Dnieper fue el principio del fin para la Wehrmacht en el frente oriental. Pero también fue un testimonio brutal de lo que una guerra total representa cuando se libra sin reservas. Esta es su historia. Kursk, el feroz preludio a la batalla del Dnieper. El amanecer del 5 de julio de 1943 comenzó con un estruendo que sacudió la tierra. En la región de Kursk, una planicie de trigo al suroeste de Moscú, se desató la mayor batalla de tanques de la historia. Más de 2 millones de soldados, 6.000 tanques y 4.000 aviones se enfrentaron en un choque titánico que marcó el punto de no retorno para el Tercer Reich en el frente oriental. La operación alemana, llamada Ciudadela, fue concebida por Hitler como el golpe maestro que debía restaurar la iniciativa perdida tras el desastre de Stalingrado. El saliente de Kursk, una protuberancia del frente en forma de cuña de más de 150 kilómetros de profundidad, parecía un blanco perfecto para una maniobra envolvente. La idea era que el grupo de ejércitos centro, bajo el mando de Walter Model, atacara desde el norte, mientras el grupo de ejércitos sur, al mando de Hermann Hoth, avanzara desde el sur. El objetivo era cerrar la tenaza sobre el saliente y destruir las fuerzas soviéticas contenidas dentro. Pero el plan tenía un defecto fatal, ya había sido anticipado. Durante semanas los soviéticos supieron del ataque gracias a una red de inteligencia eficaz y a señales interceptadas. Stalin, en lugar de atacar primero como querían algunos generales, optó por una táctica defensiva inédita. Permitió que el enemigo atacara solo para embestir después, una decisión que marcaría el rumbo futuro de la guerra. La preparación soviética fue extraordinaria. Se construyeron 8 líneas de defensa profundas, se excavaron 5.000 kilómetros de trincheras, se tendieron más de 500.000 de minas y se camuflaron baterías antitanque entre las colinas y los cultivos. Los ingenieros del Ejército Rojo crearon trampas para tanques, pasillos de fuego cruzado, campos de artillería encubiertos. Kursk se convirtió en una fortaleza terrestre. El ataque comenzó con un bombardeo de artillería alemán, seguido por un avance masivo de divisiones Panzer. En los primeros días, los alemanes lograron avances limitados, de entre 8 y 12 kilómetros, pero a un costo altísimo. El sur fue el sector más agresivo. La segunda SS Panzerkorps, incluyendo divisiones como Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, chocó con las fuerzas de élite soviéticas cerca de Prokhorovka el 12 de julio. Allí, en una llanura abierta y calcinada por el sol, se libró una batalla que aún hoy parece sacada de una pesadilla. Más de 1.500 tanques se enfrentaron a corta distancia, en un combate casi cuerpo a cuerpo. El polvo levantado por los motores, el humo de los impactos y los incendios generaron una visibilidad casi nula. Los T-34 soviéticos, con su maniobrabilidad y producción masiva, demostraron ser tan mortales como efectivos. En contraste, los Panzer y Tiger alemanes, aunque mejor blindados y armados, eran vulnerables en número y mecánicamente inestables. La batalla fue caótica. Tanques incendiándose por doquier, tripulaciones saltando entre llamas, artilleros disparando a quemarropa. En cuestión de horas, la ofensiva alemana se estancó. El plan de envolver a los soviéticos colapsó bajo la resistencia feroz, los campos minados y la superioridad numérica del Ejército Rojo. Pero la batalla de Kursk no fue solo terrestre. En el aire también se libraba una guerra decisiva. La Luftwaffe, aunque aún formidable, ya no dominaba los cielos. Los cazas soviéticos Yakovlev y Lavochkin, así como los bombarderos Il-2 Sturmovik,
comenzaron a igualar e incluso superar a los Messerschmitt. La aviación alemana, desgastada por años de guerra, ya no podía garantizar cobertura ni apoyo aéreo continuo a sus fuerzas terrestres. Y mientras las líneas alemanas se desgastaban en Kursk, otra amenaza surgía en el oeste. El 10 de julio, las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia. Ante este nuevo frente, Hitler ordenó transferencias de tropas, aviones y recursos, debilitando aún más la operación en el este. El 13 de julio, Hitler reconoció lo inevitable y ordenó la cancelación de la ofensiva. Ciudadela había fracasado. Las pérdidas fueron catastróficas. Más de 50.000 hombres y 300 tanques irrecuperables para Alemania. La Wehrmacht ya no tenía reservas estratégicas capaces de revertir el curso de la guerra. En contraste, Stalin aprovechó la retirada alemana para lanzar su contraofensiva. Comenzó con la operación Kutuzov, un asalto contra el saliente de Orel que empujó a las fuerzas de Model hacia el oeste. Poco después, la operación Rumyantsev atacó desde el sur, liberando Belgorod y Yarkov en un avance imparable. Por primera vez, la ofensiva soviética era sostenida, planificada y eficiente. El Ejército Rojo había aprendido, se había modernizado y ya no combatía con desesperación, sino con superioridad. Kursk marcó algo más que una derrota táctica, fue el punto de inflexión definitivo. La Wehrmacht había perdido la iniciativa estratégica en el frente oriental. Nunca más podría lanzar una gran ofensiva. A partir de entonces, la guerra para Alemania sería una retirada constante, una lucha por defender lo indefendible, una sucesión de líneas rotas y ciudades perdidas. Para los soviéticos, Kursk fue la victoria que necesitaban para consolidar su nuevo poderío. Era la demostración de que podían vencer a los alemanes incluso en terreno abierto, incluso contra sus mejores divisiones, incluso en su propio juego de guerra mecanizada. Fue un triunfo del acero y de la planificación sobre la sorpresa y la audacia. Y no se detendrían. El siguiente objetivo era tan monumental como simbólico, el río de Dnieper. Un muro natural que debía dividir el avance soviético. Una línea de defensa que Hitler prometió que jamás sería cruzada. Un escenario donde se jugaría el destino de Ucrania y quizás el de toda la guerra en el este. La ofensiva de Dnieper-Cárpatos, el plan para romper el corazón del Reich. Tras la histórica victoria en Kursk, el alto mando soviético no perdió tiempo. Era el momento de lanzar una ofensiva decisiva, una operación que cambiaría para siempre el equilibrio del poder en Europa Oriental. La iniciativa estaba, al fin, en manos soviéticas y Stalin exigía resultados inmediatos. Los soviéticos debían liberar Ucrania, expulsar a los alemanes del Dnieper y llevar la guerra hasta las puertas del Reich. Nacía así una de las mayores ofensivas de la Segunda Guerra Mundial, la ofensiva Dnieper-Cárpatos. Un coloso plan militar sin precedentes que involucró a más de 2,6 millones de soldados soviéticos, 51.000 piezas de artillería, 2.400 tanques y 2.850 aviones. Se trataba de una cadena de operaciones militares coordinadas a lo largo de casi 1.400 kilómetros de frente, desde Smolensk hasta el mar de Azov, diseñada no solo para cruzar el río Dnieper, sino para destruir al grupo de ejércitos sur-alemán, liberar Kiev y avanzar hacia los Balcanes. El objetivo inmediato era inmenso, ya que implicaba forzar el cruce del Dnieper, un río de más de 500 metros de ancho, con orillas elevadas y fortificadas por el enemigo, y establecer múltiples cabezas de puente que permitieran la entrada masiva de tropas, tanques y artillería. Los estrategas soviéticos sabían que no sería sencillo. A diferencia de campañas anteriores, donde se buscaba acercar al enemigo en bolsas, esta operación requería un empuje frontal a gran escala, bajo fuego constante y con el factor tiempo como enemigo. Desde Moscú, el alto mando soviético dividió el frente en varios sectores. En el norte, el primer frente bielorruso avanzaría hacia Gomel. En el centro, el primer, segundo y cuarto frentes ucranianos concentrarían su fuerza sobre la Ucrania ocupada, mientras que el tercer frente ucraniano se desplegaría hacia el sur, rumbo a Kryvyi Rog, Nikopol y más adelante, Rumania. Esta gigantesca maquinaria bélica, coordinada por comandantes como Batutin, Konev, Malinovsky y Tolbugin, debía funcionar como un engranaje preciso. Los soviéticos sabían que el mayor desafío sería el cruce del río. Por ello, comenzaron a acumular masivamente embarcaciones, pontones, balsas inflables
materiales de construcción e incluso camiones adaptados para flotar. En algunas zonas se entrenaron unidades enteras para construir puentes bajo fuego. Las fábricas en los Urales produjeron miles de barcazas de desembarco improvisadas. Las tropas recibieron instrucciones claras. El cruce debía realizarse sin importar las bajas. Mientras tanto, Hitler no estaba ciego ante el peligro. Tras Kursk, entendía que el próximo paso de Stalin sería el Dnieper. En respuesta, ordenó a la Wehrmacht consolidar una línea defensiva firme en la orilla occidental del río. Nació así la línea Panther-Wotan, una cadena de fortificaciones, trincheras, búnkeres y posiciones antitanque que debía detener a toda costa el avance soviético. Pero esa línea, en gran parte, existía solo sobre mapas. Aceleradamente, ingenieros alemanes y unidades del TOD comenzaron la construcción, pero el tiempo era escaso y los recursos limitados. Muchas posiciones estaban incompletas cuando comenzaron los asaltos soviéticos. Además, la moral de las tropas alemanas estaba por el suelo. Desde Stalingrado, la sensación de derrota se había instalado en los rangos inferiores, y los reemplazos carecían de experiencia. La geografía también era un desafío. El Dnieper no era un obstáculo uniforme. Desde su naciente en Rusia hasta su desembocadura en el Mar Negro cambiaba de ancho, profundidad y velocidad. En Ucrania atravesaba ciudades clave como Dnipropetrovsk, Zaporilla y Kremenchuk. Allí, las riberas eran altas, escarpadas, lo que daba una ventaja táctica a los defensores alemanes. Las fuerzas soviéticas, en cambio, debían cruzar en condiciones precarias, sin cobertura, muchas veces durante la noche, en embarcaciones improvisadas. La ofensiva comenzó el 26 de agosto de 1943. A lo largo del frente, las divisiones soviéticas iniciaron sus avances, obligando a los alemanes a retroceder ordenadamente desde el saliente de Kursk hasta el río. La táctica soviética era clara: mantener una presión constante, atacar en oleadas y no permitir a la Wehrmacht reorganizarse. El avance fue acompañado por una campaña de desinformación, falsas señales de radio, sabotajes detrás de las líneas y bombardeos selectivos desviaban la atención alemana. Al mismo tiempo, los partisanos soviéticos, más de 100.000 guerrilleros organizados, interrumpían ferrocarriles, atacaban convoyes y complicaban el traslado de refuerzos hacia el Dnieper. La retaguardia alemana comenzaba a colapsar desde dentro. Una de las primeras ciudades clave fue Poltava, importante nudo ferroviario y centro logístico alemán. Su captura, a finales de septiembre, permitió a los soviéticos controlar parte de la línea del Dnieper medio y preparar el salto hacia el oeste. Pero no sería fácil. Cada kilómetro ganado era pagado con sangre. La estrategia soviética era despiadada. Stalin exigía velocidad y sus generales sabían que no podían detenerse. El cruce del Dnieper se haría con lo que se tuviera a mano. Miles de soldados se lanzaron al agua en botes, balsas, puertas flotantes, incluso neumáticos. Muchos murieron antes de llegar a la otra orilla, pero algunos lo lograron. Y una vez establecida una pequeña cabeza de puente, las siguientes oleadas continuaban el ataque. Era una guerra de desgaste a una escala inimaginable. Cada día que pasaba, más sectores del río caían en manos soviéticas. Las fortificaciones alemanas, incompletas o mal abastecidas, eran superadas por la fuerza bruta. A pesar de las tremendas bajas, los soviéticos seguían adelante. No había marcha atrás. Para la Wehrmacht era el comienzo del desmoronamiento. Las órdenes de resistir venían acompañadas de amenazas. Los generales sabían que retroceder sin autorización implicaba la ejecución sumaria. Sin embargo, la presión era tan intensa que incluso las unidades más veteranas comenzaban a flaquear. La ofensiva Dnieper-Cárpatos no era solo una operación militar, era un terremoto que desgarraba el frente oriental. Las ciudades ardían, los puentes volaban por los aires y el río se transformaba en un gigantesco campo de batalla líquido. Lo peor aún estaba por venir. Con múltiples cabezas de puente establecidas, el Ejército Rojo comenzaría el siguiente movimiento: trasladar a través del río no solo infantería, sino también artillería pesada, blindados, ingenieros, suministros y vehículos logísticos. Todo bajo fuego enemigo. Todo en marcha hacia Kiev. La gran batalla por el corazón de Ucrania había comenzado. La línea Panther-Wotan, el último muro de Hitler.
Mientras el ejército rojo ganaba terreno con una ferocidad creciente, la Wehrmacht retrocedía hacia el Dnieper, cargando con los restos de divisiones diezmadas, equipos abandonados y soldados moralmente rotos tras la derrota en Kursk. La única esperanza de detener la marea roja recaía en una línea defensiva aún incompleta, un último bastión cuya existencia se aferraba más a los mapas del alto mando que a la realidad del terreno. Ese último muro estratégico defensivo llevaba el nombre de la línea Panther-Wotan. El 11 de agosto de 1943, Hitler ordenó su construcción. Su trazado se extendía desde el Golfo de Finlandia hasta el Mar Negro, siguiendo el curso del río Dnieper como barrera natural. La lógica era sencilla y debía aprovechar las defensas que ofrecía el río y establecer una línea fortificada en su margen occidental desde donde contener a los soviéticos. Pero el tiempo jugaba en contra. Los soviéticos avanzaban rápido y el terreno que debía ser preparado para la defensa aún estaba ocupado por la propia Wehrmacht. La responsabilidad recayó sobre ingenieros de la organización Todt, el cuerpo de construcción militar nazi. Se trazaron posiciones defensivas, trincheras escalonadas, campos minados, zonas de emboscada antitanque, casamatas y redes de alambre de púas. Pero la ejecución era caótica. En muchas zonas no existía ni siquiera un plano definido. Las unidades que debían ocupar la línea llegaban desorganizadas con escasos recursos y debían fortificar en condiciones precarias. No obstante, el problema era estructural. La Wehrmacht ya no era la misma que en 1941. Las divisiones estaban muy por debajo de su fuerza nominal. La falta de reemplazos efectivos, la escasez de municiones, la pérdida de aviación de apoyo y el agotamiento físico y psicológico de las tropas minaban toda posibilidad de defensa sólida. A esto se sumaba la fragmentación del mando. El grupo de ejércitos sur, comandado por el mariscal von Manstein, chocaba constantemente con Hitler, quien desde su cuartel general en Rastenburg insistía en mantener posiciones irrealizables. Hitler veía la línea Panther-Wotan como una fortaleza impenetrable, una especie de muralla de Berlín adelantada 20 años que debía mantenerse a toda costa. Ordenó que no se cediera ni un centímetro de terreno sin su aprobación directa. Esto condenó a muchas divisiones a la destrucción total, atrapadas entre la orden de no retirarse y la imposibilidad de sostener posiciones sin medios. A diferencia de la línea Maginot francesa, una red defensiva construida con años de planificación, la Panther-Wotan era improvisada, reactiva, sin tiempo ni profundidad. En muchas secciones, la línea consistía en poco más que zanjas, algunos nidos de ametralladoras y unidades agotadas cavando con bayonetas en lugar de palas. Los ingenieros apenas lograban fortificar una posición antes de que tuvieran que abandonarla frente al avance soviético. En sectores clave como Zaporilla, Nikopol y Dnipro, la línea incluía posiciones más robustas, aprovechando fábricas abandonadas, colinas y elementos urbanos. Pero incluso allí, la calidad del despliegue era irregular. La Luftwaffe, antaño reina de los cielos, apenas podía proporcionar reconocimiento aéreo y la artillería se encontraba mal distribuida. Los ríos afluentes del Dnieper, como el Desna y el Pripyat, ofrecían algún apoyo natural, pero eran fácilmente franqueables con el volumen de tropas que la Unión Soviética desplegaba. El sistema de transporte alemán también comenzaba a colapsar. Los trenes eran saboteados por partisanos, los depósitos de combustible eran bombardeados por la aviación soviética y muchas unidades llegaban al frente sin su artillería o sin raciones suficientes. En los informes enviados a Berlín, los comandantes de campo alertaban sobre frentes de papel, posiciones que solo existían sobre los informes de situación, pero que estaban completamente vacías en la realidad. Una de las situaciones más dramáticas ocurrió en el sector de Kremenchuk. Allí, las divisiones alemanas esperaban refuerzos y materiales para fortificar sus líneas, pero fueron sorprendidas por ataques soviéticos antes de haber completado siquiera una línea defensiva básica. El resultado fue un colapso inmediato. La Wehrmacht retrocedió a través del puente ferroviario antes de volarlo, dejando atrás equipo y soldados atrapados. A nivel político, la línea también se convirtió en un símbolo. Goebbels comenzó a referirse a ella en sus discursos como el nuevo muro que detendrá al bolchevismo, mientras que los boletines de propaganda hablaban de posiciones inexpugnables.
La realidad en el frente era opuesta. Soldados que llegaban a sus fortalezas encontraban campos abiertos, sin cobertura, donde los oficiales desesperados improvisaban posiciones defensivas con ruinas y árboles derribados. Las tropas de reemplazo llegaron sin instrucción. Jóvenes reclutas del Volkssturm, batallones de castigo formados por soldados acusados de indisciplina e incluso elementos de las SS Totenkopf y Das Reich, reubicados tras la carnicería de Kursk, eran desplegados sin cohesión, sin radios y con raciones insuficientes. La moral estaba por el suelo. La consigna de resistir hasta la muerte se interpretaba como una sentencia, no como un acto de heroísmo. El alto mando alemán intentó contener la situación designando puntos estratégicos como Festungen o fortalezas, ciudades que debían ser defendidas a toda costa. Entre ellas figuraban Dnipro, Zaporilla y Kiev. Estas ciudades fueron reforzadas con artillería pesada y unidades blindadas, pero no en la proporción que la magnitud del ataque soviético requería. A medida que las tropas del Ejército Rojo alcanzaban la orilla oriental del Dnieper y comenzaban a establecer cabezas de puente, la línea Panther-Wotan fue atravesada en múltiples sectores. Su principal debilidad era que en vez de una defensa en profundidad, era una sola línea, continua pero frágil. Cuando se rompía un punto, no había reservas suficientes para sellarlo. En las noches siguientes a los primeros cruces soviéticos, muchas unidades alemanas, sin órdenes claras, comenzaron a replegarse por su cuenta, abandonando posiciones sin autorización. Esto provocó confusión y represalias. Oficiales de las SS ejecutaron a soldados acusados de cobardía, mientras que algunos comandantes fueron relevados por cuestionar las decisiones de Berlín. La línea Panther-Wotan, concebida como el último muro de defensa alemana, se convirtió en una trampa mortal para sus propios soldados. Era una línea quebradiza, simbólica, más útil para la propaganda que para la estrategia. Mientras Hitler hablaba de resistencia heroica, los soldados alemanes comenzaban a morir ahogados en el Dnieper o aplastados por los T-34 que cruzaban el río una y otra vez. El colapso era inminente. Y al otro lado del río, millones de hombres soviéticos se preparaban para el asalto final. El asalto al río, cruces sangrientos y la caída de Poltava. La madrugada del 22 de septiembre de 1943, el cielo sobre el Dnieper se iluminó con el fuego de miles de cañones soviéticos. A lo largo de cientos de kilómetros, desde Smolensk hasta el mar de Azov, las tropas del Ejército Rojo lanzaron el asalto más ambicioso y brutal concebido hasta entonces. Cruzar el ancho y traicionero Dnieper, romper la línea Panther-Wotan y liberar Ucrania. El objetivo inmediato era claro. Debían establecer cabezas de puente, consolidar posiciones y lanzar una ofensiva general que rompiera la columna vertebral del grupo de ejércitos sur. El río, de más de medio kilómetro de ancho en muchos tramos y con corrientes traicioneras, se presentaba como un obstáculo natural formidable. Pero los soviéticos, decididos a mantener la iniciativa tras Kursk, habían acumulado en secreto millones de hombres, pontones, botes neumáticos, balsas improvisadas y hasta puertas y tablas robadas de casas abandonadas. Cualquier cosa que flotara sería utilizada. Stalin había ordenado: el Dnieper debe ser cruzado a cualquier costo. Las unidades de avanzada comenzaron el cruce sin esperar apoyo pesado. En muchos sectores no se esperó a que las artillerías se posicionaran. Se cruzaba en la oscuridad, con el agua hasta el pecho, bajo el aullido de las ametralladoras MG-42 alemanas. Algunos soldados usaron sus mochilas como flotadores, otros ataron troncos para cruzar de a varios. La mayoría simplemente confiaba en llegar nadando. El cruce fue un baño de sangre. Las tropas alemanas, bien apostadas en las colinas occidentales, abrieron fuego con artillería, francotiradores, lanzagranadas y morteros. Los pontones eran alcanzados antes de tocar la otra orilla. Botes, llenos de hombres, eran incinerados en el agua. Las corrientes se teñían de rojo y arrastraban cadáveres río abajo. En las primeras 48 horas, las pérdidas soviéticas fueron tan altas que algunas divisiones quedaron reducidas a la mitad de su fuerza antes siquiera de alcanzar tierra firme. Sin embargo, algunas unidades lograron establecer pequeños puntos de apoyo en la margen occidental. Eran posiciones precarias, sostenidas por compañías agotadas, sin cobertura y con el suministro cortado, pero eran suficientes.
A su alrededor, los ingenieros soviéticos comenzaban a levantar trincheras, tender cables telefónicos y construir rampas improvisadas para el desembarco de refuerzos. En paralelo al cruce del Dnieper, las fuerzas soviéticas lanzaron ataques hacia el oeste para tomar el control de puntos logísticos clave. Uno de ellos era Poltava, antigua ciudad cosaca convertida por los alemanes en una guarnición vital para el control ferroviario del centro de Ucrania. Allí, los alemanes habían instalado depósitos de munición, combustible, centros de mando y enlaces ferroviarios que conectaban con Dnipro y Kharkov. Su captura era indispensable para cortar el flujo logístico enemigo. La ofensiva sobre Poltava fue liderada por el Frente de Stepa, bajo el general Iván Konev. Después de liberar Kharkov en agosto, sus tropas marcharon hacia el suroeste en un avance fulminante. Los alemanes, agotados y en retirada, apenas lograron organizar una defensa simbólica. Las divisiones Panzer asignadas a la zona habían sido desviadas hacia el Dnieper y la guarnición de Poltava contaba con menos de 7.000 hombres, en su mayoría unidades de retaguardia, artillería estática y oficiales administrativos. El ataque comenzó el 21 de septiembre. Durante 2 días, las tropas soviéticas rodearon la ciudad, cortaron las líneas férreas y bombardearon las rutas de evacuación. La Luftwaffe intentó intervenir, pero fue repelida por la creciente superioridad aérea soviética. Al amanecer del 23, las tropas entraron en Poltava. El combate fue breve, pero sangriento. Se combatió casa por casa. Los soldados alemanes, sin esperanzas de escape, ofrecieron resistencia en las calles empedradas, apoyados por nidos de ametralladoras instalados en edificios públicos. Los combates se extendieron por menos de 24 horas. El 24 de septiembre, Poltava estaba en manos soviéticas. El botín fue inmenso. Depósitos de munición, locomotoras capturadas, barriles de combustible, equipos de radio, mapas operativos y documentación clasificada. Pero lo más importante fue el control del cruce ferroviario, que permitió a los soviéticos transportar unidades completas hacia el frente del Dnieper sin depender exclusivamente de la red vial, aún colapsada por el barro otoñal. Con Poltava asegurada, las fuerzas soviéticas reforzaron su presencia en la región central del Dnieper. Se establecieron más de 20 cabezas de puente en distintos sectores. Algunas eran apenas bolsas de resistencia sostenidas por compañías de infantería sin apoyo. Otras, como las de Veliki Bukrin y Liutesh, se convirtieron en puntos de penetración masiva, donde los zapadores construían puentes bajo el fuego constante de la artillería alemana. La respuesta alemana fue feroz, pero limitada. Las divisiones disponibles estaban agotadas, las reservas escaseaban. Los contraataques lanzados desde la línea Panzer-Wotan eran frustrados por la artillería soviética ya desplegada del otro lado del río. Los T-34, trasladados con balsas, comenzaron a desembarcar en las cabezas de puente más consolidadas. Era el principio del fin. A nivel político, la situación comenzó a generar pánico. En Berlín, Hitler hablaba de sacrificios necesarios y ordenó que cada cruce soviético fuera destruido sin importar el costo. Manstein, por su parte, rogaba por libertad de maniobra para retirar unidades antes de que fueran destruidas por completo. Pero las órdenes de alto mando seguían ancladas en una lógica defensiva sin contacto con la realidad. A mediados de octubre, el Ejército Rojo ya había trasladado cientos de miles de hombres a través del río. Trenes, camiones y columnas de artillería pesada comenzaban a circular por los puentes de campaña. La supremacía soviética en hombres y medios se volvía abrumadora. En muchos sectores, la línea alemana comenzó a colapsar incluso antes del asalto final. La caída de Poltava y el establecimiento de múltiples cabezas de puente marcaban un antes y un después. Ya no se trataba de una ofensiva limitada, era una campaña total para arrebatar Ucrania a la Wehrmacht y empujarla hacia el oeste. Y en el horizonte, entre las brumas del río y el humo de los incendios, comenzaba a asomar el siguiente gran objetivo: Kiev. Pero antes, los cielos del Dnieper arderían. El cielo en llamas, la ofensiva aérea y la masacre de los paracaidistas soviéticos. Mientras el Ejército Rojo consolidaba sus posiciones a lo largo del Dnieper, el cielo sobre Ucrania se transformó en un nuevo frente de batalla. La aviación soviética y la Luftwaffe se enfrentaron en una campaña aérea que sería decisiva para el destino de la ofensiva.
Las orillas del río, ya ensangrentadas por los cruces y combates terrestres, ahora eran cubiertas por los rugidos de motores, bombardeos desde el aire y el zumbido agudo de cazas girando en picado. En este contexto brutal, Stalin y el Stavka ordenaron una operación osada y desesperada: el lanzamiento masivo de paracaidistas soviéticos detrás de las líneas alemanas. Desde finales de septiembre, los soviéticos habían intensificado su actividad aérea sobre el Dnieper. La Fuerza Aérea del Ejército Rojo desplegó más de 2.800 aviones en la región, entre bombarderos medios, cazas Yak 9 y La 5, así como los temidos Il-2 Sturmovik, especializados en ataques al suelo. Su objetivo era doble: apoyar el avance terrestre y neutralizar la capacidad de respuesta de la Luftwaffe. Los puentes de pontones y las cabezas de puentes soviéticas eran extremadamente vulnerables. Un solo ataque aéreo podía destruir días de trabajo e impedir el cruce de unidades enteras. Por eso, la defensa aérea se volvió una prioridad. Se colocaron baterías antiaéreas en las colinas, cazas soviéticos patrullaban constantemente la zona y se construyeron pistas de aterrizaje improvisadas para sostener operaciones continuas. La Luftwaffe, aunque aún letal, enfrentaba limitaciones crecientes. Tras el desastre de Kursk y el desgaste en múltiples frentes, sus unidades operaban con recursos limitados. Los bombarderos Heinkel y Junkers apenas alcanzaban los objetivos antes de ser interceptados. Muchos pilotos veteranos habían muerto y los reemplazos carecían de entrenamiento adecuado. Aún así, lograron infligir un daño significativo en los primeros días de octubre. Distintas columnas de transporte soviético fueron atacadas con precisión. Varios puentes improvisados fueron destruidos. En sectores como Zaporilla y Kremenchuk, las oleadas aéreas alemanas lograron retrasar el paso de blindados durante días. La tensión aérea llegó a su punto máximo con la operación aerotransportada de Dnieper, una de las acciones más arriesgadas y trágicas del Ejército Rojo. El Stavka había ordenado la infiltración de fuerzas aerotransportadas soviéticas detrás de las líneas alemanas para cortar rutas de suministro, tomar alturas clave y facilitar el avance desde las cabezas de puente. En teoría, sería un golpe maestro: desestabilizar la defensa alemana desde dentro, como lo habían hecho los alemanes en Creta en 1941. El 24 de septiembre de 1943 comenzó el lanzamiento. Más de 4.500 paracaidistas de la Tercera Brigada Aerotransportada de la Guardia y unidades asociadas fueron transportados en aviones Lizunov Li-2, copias soviéticas del Douglas DC-3, en una operación nocturna caótica. El plan requería precisión, pero fue ejecutado con una mezcla de urgencia y desorganización. Los errores comenzaron antes del despegue. Muchos pilotos carecían de mapas actualizados. Las señales de ubicación en tierra, que debían guiar los lanzamientos, no estaban instaladas. Las condiciones meteorológicas eran adversas, y para colmo, el fuego antiaéreo alemán fue mucho más intenso de lo esperado. Al aproximarse a la zona de salto, los aviones soviéticos fueron alcanzados por proyectiles desde tierra. Algunos se incendiaron antes de lanzar a sus hombres. Otros, perdidos en la noche, arrojaron a los paracaidistas en sectores controlados por los alemanes. El resultado fue un desastre. Miles de soldados aterrizaron muy lejos del objetivo. Algunos caían sobre trincheras alemanas, otros sobre bosques o pantanos. Varios fueron abatidos en el aire por el fuego enemigo. Muchos aviones regresaron a sus bases sin haber realizado el lanzamiento. El caos fue total. No hubo concentración de fuerzas ni coordinación. La supuesta operación ofensiva se convirtió en una serie de combates aislados, de pequeñas unidades rodeadas, luchando sin contacto con el mando. A pesar del caos, los paracaidistas soviéticos demostraron un valor extraordinario. En pequeños grupos, resistieron durante días en bosques, caminos rurales y aldeas abandonadas. Hostigaron rutas de suministro, emboscaron convoyes y mantuvieron a numerosas unidades alemanas ocupadas en tareas de contrainsurgencia. En algunas zonas, se unieron a los partisanos locales y formaron pequeñas guerrillas que persistieron semanas enteras tras las líneas enemigas. Pero la operación había fracasado. Más del 70% de los hombres lanzados murieron o fueron capturados. El impacto estratégico fue mínimo.
Lo que debía ser una operación relámpago se transformó en un símbolo trágico del precio pagado por la improvisación. El Stavka nunca volvería a lanzar una operación paracaidista de esa escala durante el resto de la guerra. La Luftwaffe, por su parte, aprovechó la oportunidad para castigar severamente las zonas de salto. Patrullas de cazas Focke-Wulf y bombarderos Stuka fueron enviadas a limpiar la retaguardia. Se reportaron ejecuciones masivas de paracaidistas que se habían rendido, especialmente en el sector de Kanev. Las SS, encargadas de la seguridad interna, no otorgaban cuartel. Al mismo tiempo, los combates en el cielo no cesaban. El número de misiones soviéticas aumentaba día a día. Para mantener el control aéreo, el Ejército Rojo introdujo una nueva táctica: ataques masivos y coordinados de cazas y bombarderos a baja altura. Los Il-2, conocidos como los tanques voladores, volaban rozando las copas de los árboles, lanzando cohetes y bombas sobre posiciones alemanas, trenes, baterías antiaéreas y columnas en retirada. En las zonas de cabezas de puente, la cobertura aérea soviética se volvió casi absoluta. Las divisiones que cruzaban el Dnieper lo hacían bajo el apoyo constante de cazas y bombarderos ligeros. Se establecieron corredores aéreos exclusivos para transporte y evacuación médica. Los aviones incluso lanzaban suministros directamente sobre los ingenieros que construían puentes bajo fuego. Era un frente vertical. Para mediados de octubre, la supremacía aérea soviética era un hecho consumado. La Luftwaffe apenas podía operar con eficacia durante el día. Los cazas alemanes eran superados en número y sus pérdidas no podían reponerse. Las unidades terrestres, aisladas y sin cobertura aérea, comenzaban a desmoronarse. El frente del Dnieper se abría lentamente, bajo una presión que llegaba tanto desde el cielo como desde el suelo. Los cielos de Ucrania ardían, pero la tierra comenzaba a temblar con el sonido de algo más. Los blindados soviéticos ya estaban al otro lado del río. Las columnas se organizaban, las rutas estaban despejadas, y el grito que recorría las trincheras del Ejército Rojo comenzaba a expandirse como una ola. Avanzamos hacia Kiev. Cruzar el infierno, las cabezas de puente que los soviéticos construyeron bajo fuego alemán. Tras los sangrientos cruces iniciales del Dnieper, el Ejército Rojo no se detuvo. Por el contrario, intensificó sus esfuerzos para convertir las pequeñas posiciones ganadas al otro lado del río en poderosos centros de operaciones desde donde lanzar la siguiente fase ofensiva. Estas cabezas de puente, muchas de ellas apenas franjas de terreno conquistadas con sangre, serían ampliadas y fortificadas bajo un fuego constante, en una carrera desesperada por evitar la contraofensiva alemana. Cada metro ganado se defendía con uñas, bayonetas, cuerpos y barro. Los principales puntos elegidos por el Stavka para establecer estas cabezas de puente fueron Bukrin, Lyutech, Veliki Bukrin, Kortitsia y Dnipro. En cada uno de estos sectores, los zapadores soviéticos trabajaban día y noche. A menudo sin más herramientas que palas, sus manos o dinamita construían trincheras, cavaban túneles, emplazaban cañones y marcaban rutas de acceso. Algunos soldados se convirtieron en ingenieros de la noche a la mañana. La consigna era clara: todo debe ser funcional, todo debe resistir. Sin embargo, el transporte de tropas fue una odisea. Con los puentes ferroviarios destruidos y las embarcaciones aún limitadas, el cruce se hizo a través de pontones, barcazas de madera, balsas inflables e incluso camiones anfibios que apenas flotaban. Algunos ingenieros improvisaron transbordadores con puertas de granero clavadas sobre bidones sellados. El cruce se hacía de noche, bajo bombardeos, a oscuras, con el constante temor de que una bengala alemana iluminara el trayecto y activara las baterías antiaéreas de las colinas occidentales. Miles de soldados cruzaron sin armamento pesado, apenas fusiles, granadas, botiquines rudimentarios y bayonetas. El resto debía llegar después. Durante días, las compañías que lograban pasar combatían sin artillería de apoyo, sin cobertura aérea directa, sin refuerzos a la vista, pero resistían. Cada día que sobrevivían, más tropas cruzaban. Cada noche, más columnas llegaban con equipo, explosivos y radios. El verdadero reto era el transporte de suministros. Sin puentes sólidos, los soviéticos idearon rutas flotantes, camufladas entre la niebla matinal y el humo de las fogatas. A menudo, los camiones debían avanzar entre las sombras, en hileras con las luces apagadas,
y bajo el constante ulular de la artillería alemana. Cada cruce era una ruleta rusa. Un impacto bastaba para volar en pedazos una columna entera. Los zapadores trabajaban con precisión quirúrgica. En cuestión de horas podían ensamblar un puente de pontones de 200 metros, flotante, reforzado con tablones de acero y cadenas. Pero estos puentes duraban poco. Cada día eran bombardeados. Cada noche debían ser reparados. La construcción de puentes de humo, una técnica que utilizaba generadores de neblina para ocultar la actividad del enemigo, se volvió fundamental. Bajo estas nubes químicas invisibles a la artillería alemana, los camiones y tanques soviéticos cruzaron a ciegas, con apenas unos metros de visibilidad. Las pérdidas eran atroces. Muchos soldados morían ahogados antes de llegar. Otros, atrapados en pontones alcanzados por morteros, ardían vivos entre los barriles de gasolina y las cajas de municiones. Algunos botes eran arrastrados por la corriente y acababan desembarcando en la orilla equivocada, directamente frente a las ametralladoras alemanas. Pero la maquinaria soviética era incansable. Si un batallón se perdía en el cruce, otro lo reemplazaba al amanecer. Si un puente era destruido, se reconstruía por la noche. La consigna era una sola: cruzar, sostener, avanzar. En sectores como Liutech, la cabeza de puente se transformó rápidamente en una zona de concentración masiva. Allí, el frente Voronezh del general Batutin estableció uno de los principales ejes de avance hacia Kiev. El sector fue reforzado con baterías antiaéreas, talleres de campaña, hospitales improvisados y rutas de abastecimiento subterráneas. Incluso se tendieron cables telefónicos bajo el agua, conectando a las tropas del otro lado del Dnieper con el comando soviético al este del río. Era una hazaña logística monumental, pero la Wehrmacht no estaba pasiva. A medida que se iban consolidando las cabezas de puente, los alemanes lanzaban ataques concentrados para eliminarlas. Las divisiones Panzer, aún con capacidad de combate, se desplegaron en contraofensivas sangrientas, atacando los perímetros soviéticos, intentando romper las posiciones antes de que fueran irreversiblemente fortalecidas. En algunos casos, las cabezas de puente se redujeron a pocos kilómetros de extensión, envueltas por el enemigo en 3 frentes. La lucha era desesperada. En Bukrin, las tropas soviéticas establecieron una de las cabezas de puente más difíciles de sostener. Rodeada por colinas dominadas por artillería alemana, se convirtió en un infierno constante. Las divisiones cruzaban bajo fuego y eran recibidas con bombardeos sin cesar. Aún así, desde allí se planificó inicialmente el avance hacia Kiev. Más de 30.000 soldados fueron lanzados a esa zona en oleadas, en lo que sería una de las operaciones más costosas en vidas de toda la campaña del Dnieper. El transporte de tanques fue otra hazaña. A falta de puentes ferroviarios, los T-34 eran desmontados parcialmente, cruzados en balsas y reensamblados en la orilla opuesta. En ocasiones, se los lanzaba directamente al río con una tripulación mínima, confiando en que sus motores lo impulsara lo suficiente como para flotar hasta la otra orilla. Muchos se hundían. Otros llegaban humeando, con sus cañones cubiertos de barro, pero listos para avanzar. Los hospitales de campaña estaban al límite. Las bajas diarias superaban los 1000. Médicos sin anestesia operaban a soldados heridos en tiendas de lona empapadas por la lluvia. Las transfusiones se hacían al aire libre, entre explosiones. Los camilleros cruzaban el río una y otra vez, bajo fuego, recogiendo cuerpos y trayendo de vuelta armas, radios, municiones. El río se volvió una arteria sangrante, un flujo constante de vida y muerte. A pesar de todo, la moral soviética se mantenía en alto. La victoria parecía inevitable. Las unidades que cruzaban sabían que marchaban hacia una causa mayor: liberar Ucrania, expulsar a los invasores, vengar Stalingrado. El eco de los discursos de Stalin, las canciones patrióticas y las cartas familiares se mezclaban con el estruendo del combate. Los soldados dormían sobre cajas de munición, comían pan empapado de lluvia y soñaban con avanzar. En cuestión de semanas, las cabezas de puente dejaron de ser posiciones precarias. Se convirtieron en lanzaderas. Sobre ellas se apilaban divisiones enteras, esperando la orden final. En sus entrañas se acumulaban obuses, camiones, lanzacohetes, katyusha y miles de hombres armados hasta los dientes. Era el filo de la lanza soviética. El Dnieper había sido cruzado, y ahora, ante ellos, se extendía el camino hacia el corazón de Ucrania.
Kiev, la ciudad mártir, esperaba entre ruinas y trincheras. Lo que venía no era una marcha, sino una marea de fuego. Avanzamos hacia Kiev, la reconquista de Ucrania y el rugido checoslovaco. Las cabezas de puentes soviéticas a lo largo del Dnieper ya no eran puntos de resistencia, sino catapultas de ofensiva. Desde la más sólida de todas, la de Liutezh, al norte de Kiev, el frente Voronezh del general Nikolai Batutin se preparaba para lanzar el golpe final sobre la capital ucraniana, aún en manos de la Wehrmacht. Los preparativos eran masivos. Decenas de divisiones concentradas, cientos de tanques alineados, artillería apilada en todas direcciones, unidades de ingenieros, zapadores, francotiradores, grupos de demolición. Y lo más inesperado de todo, una unidad extranjera lista para liberar Kiev junto al Ejército Rojo, el primer cuerpo de ejército checoslovaco. Desde principios de octubre, la planificación para la toma de Kiev había comenzado a perfilarse. En un principio, Stalin había presionado para atacar desde la cabeza de puente de Bukrin, al sur de la ciudad. Pero las condiciones allí eran imposibles, debido al terreno pantanoso, el dominio alemán sobre las alturas y una concentración de fuerzas demasiado expuesta. Tras varios intentos fallidos y altísimas bajas, Batutin convenció al Stavka de reorientar el eje ofensivo hacia el norte, desde Liutezh, donde el terreno permitía un avance más fluido, aunque requería una mayor maniobra de flanqueo. Durante semanas se realizó un engaño masivo para mantener distraído al alto mando alemán. Mientras las verdaderas tropas de asalto se acumulaban en Liutezh, las fuerzas soviéticas en Bukrin simulaban una preparación ofensiva total, con columnas visibles, humo artificial, transmisiones de radio falsas y movimientos de tropas falsificados. El grupo de Ejército Sur mordió el anzuelo y reforzó el sector equivocado. El 1 de noviembre de 1943 comenzó el ataque. Una tormenta de artillería precedió el avance de las divisiones soviéticas desde Liutezh, cubriendo los bosques, campos y rutas que llevaban a Kiev. La ofensiva fue liderada por la 38ª y la 60ª ejércitos soviéticos, apoyados por una oleada de tanques T-34, lanzacohetes Katyusha y, entre ellos, los soldados del primer cuerpo de ejército checoslovaco, comandados por Ludvík Svoboda. Este cuerpo checoslovaco, formado en suelo soviético con exiliados, prisioneros liberados y voluntarios antinazis, había sido entrenado duramente en los Urales. Su participación era política y simbólica. Stalin quería mostrar que la Guerra del Este no era solo una cruzada soviética, sino una liberación de los pueblos eslavos. Los soldados checoslovacos portaban insignias tricolores, hablaban una mezcla de ruso y checo y avanzaban con rabia acumulada por la ocupación de su patria desde 1938. La ofensiva fue fulminante. A pesar del barro, de la resistencia esporádica de algunas divisiones alemanas y del terreno sembrado de minas, los soviéticos avanzaban con velocidad. La sorpresa fue total. Los alemanes esperaban el ataque desde el sur, pero ahora veían columnas de tanques surgir desde los bosques del norte, envolviendo sus posiciones antes de poder reagruparse. La defensa alemana estaba liderada por la 4ª División Panzer y restos del 42º Cuerpo de Ejército, que contaban con artillería pesada, algunos blindados y fuerzas urbanas atrincheradas. Pero estaban desorganizados, mal ubicados y, lo peor, sin apoyo aéreo. La Luftwaffe no podía operar en condiciones de inferioridad total, y la VVS soviética dominaba los cielos con cazas La-5 y bombarderos ligeros que hostigaban las rutas de suministro y bombardearon los cruces de retirada. Durante 3 días, los combates se concentraron en las afueras de Kiev. Las divisiones soviéticas maniobraban con rapidez, tomando carreteras, cruces ferroviarios y posiciones clave como el puente de Petrivka y la estación de Darnitsa. Los combates urbanos comenzaron el 4 de noviembre. La ciudad, ocupada desde 1941, estaba devastada, con barrios enteros en ruinas, minas ocultas en edificios y trampas explosivas dejadas por los zapadores alemanes en retirada. Los soviéticos avanzaban casa por casa, con francotiradores en las ventanas, combates en los sótanos y tanques T-34 derribando muros enteros para evitar emboscadas. El primer cuerpo checoslovaco fue desplegado en el sector noreste de la ciudad, combatiendo en la zona industrial y en los suburbios de Troyeshchina,
donde protagonizaron un asalto clave sobre una posición fortificada en una planta eléctrica. Allí, tras intensos combates cuerpo a cuerpo, los soldados checoslovacos tomaron el control, izando su bandera entre las ruinas. Mientras tanto, los alemanes comenzaban a evacuar apresuradamente. La presión era insoportable. La cadena de mando estaba rota. El fuego cruzado convertía cada intento de reorganización en una trampa mortal. Los informes hablaban de soldados alemanes huyendo por las cloacas, dejando atrás material pesado, y otros lanzándose al Dnieper en botes improvisados para evitar la captura. Algunos nadaban bajo fuego, intentando alcanzar la orilla oriental aún en manos alemanas, solo para ser abatidos en el agua. El 6 de noviembre de 1943, tras 48 horas de combate urbano ininterrumpido, Kiev fue declarada oficialmente liberada. El Ejército Rojo tomó el control total de la capital ucraniana. Las bajas soviéticas habían sido enormes, pero la victoria era inapelable. Más de 50.000 soldados alemanes murieron o fueron capturados durante la ofensiva. Miles de piezas de artillería y vehículos quedaron abandonados. Las tropas checoslovacas, en su primera gran acción de combate, habían demostrado su capacidad y coraje, siendo celebradas en la prensa soviética como hermanos de sangre en la lucha contra el fascismo. La liberación de Kiev fue un golpe brutal al prestigio de Hitler. En Berlín, la noticia fue recibida con silencio y furia. Goebbels canceló todas las celebraciones oficiales y exigió represalias. Hitler, aislado en su cuartel general, negó el colapso. Ordenó contraofensivas imposibles, amenazó con reemplazos y fusilamientos y comenzó a hablar de convertir Ucrania en un mar de ruinas antes de permitir otra retirada. Pero la realidad era que el frente oriental se deshacía ante sus ojos. En Moscú, la victoria fue celebrada con salvas de artillería y campanas de la iglesia. La propaganda soviética mostró imágenes de tanques avanzando sobre el puente Patón, soldados abrazando a civiles liberados y camaradas checoslovacos cantando himnos en los escombros de la ciudad. Era más que una victoria militar, era el símbolo del retorno a la tierra que les había sido arrebatada. En Kiev, mártir y heroica, volvía a ondear la bandera roja. Pero los generales soviéticos sabían que el avance no podía detenerse. Ucrania aún no estaba completamente liberada. La Wehrmacht aún resistía en los Cárpatos, en Kryvyi Rog, en la región de Dnipro. La línea Panter-Wotan había sido rota, pero el Reich aún tenía garras. Aún así, el eco de un grito resonaba en cada trinchera, cada puente cruzado, cada calle liberada. Avanzamos hacia el oeste. La captura y defensa de Kiev, la capital resistida. El 6 de noviembre de 1943, la bandera roja ondeó nuevamente sobre los edificios semiderruidos de Kiev. La capital de Ucrania, tras más de 2 años bajo ocupación alemana, era liberada en una operación relámpago que combinó velocidad táctica, engaño estratégico y un poder de fuego abrumador. Pero lo que parecía un punto final para la ofensiva soviética sobre el Dnieper se transformó rápidamente en un nuevo comienzo. Las tropas alemanas, aún activas en los alrededores, lanzaron una feroz contraofensiva que convirtió la defensa de Kiev en una batalla en sí misma. Mientras los soldados soviéticos festejaban junto a los pocos civiles que aún quedaban en la ciudad, el alto mando alemán planificaba su venganza. Hitler, furioso por la caída de una ciudad tan simbólica, ordenó al mariscal de campo Erich von Manstein contraatacar con todos los medios disponibles. El objetivo era retomar Kiev antes de que el Ejército Rojo pudiera consolidar su posición y convertirla en una fortaleza urbana. El Führer envió una orden fulminante: Kiev debe volver a nuestras manos o no quedará piedra sobre piedra. Manstein, realista como era, comprendía las dificultades. Sus tropas estaban dispersas, debilitadas por la retirada constante desde el Dnieper y los suministros escaseaban. Aún así, organizó un grupo de choque con la 48ª y la 4ª División Panzer, apoyadas por unidades de granaderos acorazados y artillería remanente del Grupo de Ejército Sur. La maniobra consistía en atacar desde el oeste y el sur, rodear la ciudad y empujar a los soviéticos de nuevo hacia el río. La ofensiva comenzó el 7 de noviembre, apenas un día después de la liberación. Los blindados alemanes avanzaron desde Fastiv y Vasilkiv, flanqueando las líneas soviéticas que aún se estaban organizando.
Las unidades soviéticas recién desplegadas en Kiev, muchas aún sin municiones ni enlaces estables con la retaguardia, fueron tomadas por sorpresa. Algunas posiciones fueron superadas rápidamente y en ciertos sectores del suroeste de la ciudad, los alemanes lograron reingresar brevemente. Los combates se recrudecieron. Las calles se convirtieron nuevamente en campo de batalla. Tanques soviéticos y alemanes combatían entre los restos de edificios calcinados. Las divisiones de infantería intercambiaban fuego de casa en casa y los francotiradores, apostados en torres destruidas, convertían cada movimiento en una ruleta rusa. La población civil, atrapada en medio de la tormenta, cavaba refugios en sótanos, rescataba a heridos con carretillas y escondía a sus hijos bajo montones de escombros. Los alemanes lograron avances parciales, pero no podían sostenerlos. La 60ª y la 38ª ejércitos soviéticos, reforzadas rápidamente por ferrocarril desde la margen oriental del Dnieper, comenzaron a contraatacar. La aviación soviética retomó el dominio del aire, bombardeando con precisión las columnas alemanas que intentaban acercarse. Las rutas de acceso fueron dinamitadas por partisanos y unidades de sabotaje. El avance alemán se volvió lento, costoso y sin apoyo logístico real. En paralelo, el primer cuerpo de ejército checoslovaco jugó un papel vital en la defensa del noreste de la ciudad. Ya fogueados en combate, los checoslovacos se atrincheraron en los accesos industriales utilizando maquinaria pesada, estructuras metálicas y edificios derruidos para crear zonas de defensa urbana impenetrables. En el distrito de Darnitsa repelieron al menos 4 ataques consecutivos, destruyendo una decena de vehículos blindados y resistiendo bajo fuego constante durante 36 horas. La clave para contener la contraofensiva fue la superioridad soviética en artillería y reservas. El Stavka, el alto mando soviético, había previsto la reacción alemana y mientras la Luftwaffe apenas podía ofrecer reconocimiento aéreo, el Ejército Rojo disponía de una cobertura táctica completa, lanzacohetes Katyusha, cañones de 152 milímetros, obuses remolcados y cientos de piezas dispuestas alrededor de Kiev. Cada intento de asalto era contestado con un bombardeo masivo que rompía las líneas enemigas antes de que pudieran consolidarse. El barro de noviembre, provocado por lluvias persistentes, también jugó a favor de los defensores. Los blindados alemanes quedaban atrapados en los caminos rurales y eran blancos fáciles para la aviación soviética. Muchos tanques se atascaban en zanjas cavadas adrede por zapadores, mientras minas y emboscadas en los bosques cercanos reducían aún más la capacidad ofensiva alemana. Para el 15 de noviembre, Manstein comprendió que el objetivo era inalcanzable. Kiev estaba firmemente en manos soviéticas. La retirada alemana fue caótica. Bajo fuego constante, con columnas fragmentadas y sin cobertura aérea, las tropas se replegaron hacia Sitomir, dejando tras de sí cientos de vehículos destruidos, posiciones abandonadas y miles de cadáveres. Algunas unidades intentaron destruir infraestructura antes de partir, pero muchas fueron interceptadas o derrotadas en el camino. La defensa de Kiev se convirtió así en un símbolo de la capacidad del Ejército Rojo, no solo para atacar, sino para sostener sus conquistas. Lo que había comenzado como una operación relámpago terminó consolidándose como un punto de inflexión definitivo en la campaña ucraniana. El control de Kiev permitió al Ejército Rojo asegurar un nudo ferroviario vital, reorganizar sus frentes y preparar nuevas ofensivas hacia el oeste, en dirección a Zitomir, Vinnytsia y más allá. La ciudad, sin embargo, quedó devastada. Más del 60% de las construcciones habían sido destruidas. Las universidades, fábricas, puentes y estaciones estaban reducidas a escombros. Decenas de miles de civiles habían muerto desde la ocupación en 1941. La liberación no era una fiesta plena, sino un respiro trágico tras años de terror, hambre y represión. Los soldados soviéticos al caminar por las ruinas encontraban símbolos del pasado inmediato, paredes con lemas nazis, fosas comunes de prisioneros políticos, celdas improvisadas bajo cines y escuelas. La ciudad tenía cicatrices profundas, pero también voluntad de reconstrucción. Las primeras brigadas civiles comenzaron a retirar escombros apenas cesaron los combates. Las calles principales fueron despejadas. El metro volvió a funcionar semanas después como símbolo de la vida que regresaba. La captura y defensa de Kiev selló el fracaso de la línea Panzer-Wotan.
Alemania había perdido el control efectivo del centro de Ucrania. A partir de entonces, la retirada alemana sería constante y el avance soviético arrollador. La batalla del Dnieper aún no había terminado oficialmente, pero el mensaje estaba claro. La Wehrmacht ya no dictaba el ritmo de la guerra, y mientras las últimas columnas alemanas se alejaban entre humo y derrota, en el corazón de Kiev resonaba un nuevo grito: «¡Hemos vuelto! ¡Y no nos iremos jamás!». El precio del Dnieper, el comienzo del fin de la guerra. Cuando los ecos del último cañonazo se extinguieron sobre las riberas del Dnieper, lo que quedaba en pie era apenas el reflejo de lo que una vez fue un frente de acero alemán. Entre los escombros de Kiev, los campos arrasados de Cherkasy, los pantanos saturados de cráteres en Kremenchuk y las aldeas reducidas a cenizas entre Poltava y Dnipro, se trazaba el mapa final de una de las campañas más brutales, complejas y sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Dnieper, una ofensiva compuesta por múltiples operaciones y contraofensivas, con más de 4 millones de soldados implicados, se convirtió en la segunda campaña más grande del conflicto, solo superada en escala por la batalla de Stalingrado. Pero en muchos aspectos, el Dnieper fue aún más colosal. El número de frentes simultáneos, la amplitud geográfica, la cantidad de tropas movilizadas y la magnitud del esfuerzo logístico implicado no tenían precedentes. Entre agosto y diciembre de 1943, el Ejército Rojo cruzó uno de los ríos más amplios y estratégicos de Europa bajo fuego enemigo constante. No lo hizo una vez, sino en más de 20 puntos simultáneos, construyendo puentes flotantes, arrojando divisiones enteras en barcazas improvisadas y avanzando metro a metro entre minas, morteros y francotiradores. Para muchos historiadores soviéticos fue la operación más simbólica desde la defensa de Moscú. Para los generales alemanes fue el inicio del fin. Las cifras hablan por sí solas. Se estima que la Wehrmacht perdió entre 300.000 y 350.000 hombres, incluyendo muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos. Muchas divisiones quedaron literalmente pulverizadas. Algunas unidades fueron absorbidas por otras se disolvieron en el caos del repliegue, sin siquiera dejar registros. Para Alemania, cada uno de esos hombres era irreemplazable. A medida que el Reich se desgastaba, ya no podía reponer tropas con la misma facilidad. Los reemplazos llegaban tarde, mal entrenados y mal equipados. Las pérdidas soviéticas fueron aún mayores. Cerca de 1 millón de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. El Ejército Rojo pagó con sangre cada avance. Algunas divisiones cruzaron el río con 10.000 hombres y terminaron la operación con menos de 2.000. El sacrificio fue abismal, pero, a diferencia del enemigo, la Unión Soviética tenía profundidad demográfica, maquinaria industrial en funcionamiento y un sistema férreo de movilización total. El sacrificio no fue en vano. La línea Panther-Botan, concebida por Hitler como un muro insalvable, fue cruzada, demolida y convertida en una serie de posiciones fantasma. Su fracaso fue simbólico y estratégico. Demostró que la Wehrmacht ya no tenía la capacidad de contener una ofensiva a gran escala. La pérdida de Kiev, Poltava, Zaporizhia, Dnipro y decenas de ciudades intermedias significó el colapso del eje logístico alemán en Ucrania. Los trenes dejaron de llegar, los depósitos se perdieron, las rutas quedaron bajo fuego constante. El Grupo de Ejército Sur comenzó una retirada que ya no se detendría hasta Rumania. A nivel operativo, la batalla del Dnieper consolidó el dominio del Ejército Rojo sobre el centro y norte de Ucrania. Se abrió la puerta hacia los Cárpatos, hacia el oeste de Ucrania, hacia Moldavia e incluso hacia los Balcanes. El frente alemán se volvió más largo, más fragmentado, más insostenible. Las reservas estratégicas del Reich debieron dividirse entre la defensa del este y la contención de los aliados en Italia, mientras la sombra de una futura invasión en Francia se cernía sobre el alto mando alemán. Pero más allá de los mapas, los nombres y las fechas, el Dnieper fue una guerra de voluntades. La ofensiva demostró que el Ejército Rojo ya no era el ejército improvisado de 1941. Ahora era una fuerza mecanizada, endurecida, disciplinada, capaz de ejecutar maniobras combinadas, de sostener operaciones simultáneas en múltiples sectores y de sobreponerse a pérdidas catastróficas sin detener su impulso ofensivo. Los soldados que cruzaron el Dnieper sabían que su misión no era solo militar,
Era moral, histórica, política. La propaganda soviética hablaba de la reconquista de la patria, de la purga del invasor, de la liberación de los pueblos eslavos. Para muchos, Kiev no era solo una capital, era una herida abierta. La batalla no se libró solo con balas, sino con memoria. En contraste, la Wehrmacht entraba en una fase terminal de agotamiento. Sus soldados combatían en condiciones cada vez más precarias, bajo órdenes contradictorias, saboteadas por decisiones estratégicas irracionales y sin la capacidad real de revertir la iniciativa. El mito de la eficiencia alemana comenzó a desmoronarse. Ya no eran los conquistadores de 1941. Eran los sobrevivientes de un imperio que comenzaba a quebrarse. Políticamente, la batalla del Dnieper también envió un mensaje claro a los aliados occidentales. La Unión Soviética no solo resistía, sino que avanzaba. En Teherán, Stalin llegaría a exigir la apertura de un segundo frente con mayor vehemencia, argumentando que el frente oriental sostenía el peso principal de la guerra contra Alemania. Churchill y Roosevelt tomaron nota. La planificación del desembarco en Normandía comenzó a acelerarse. La victoria en el Dnieper también reforzó el papel de Ucrania como núcleo del conflicto en el este. Tierra fértil, industrializada, estratégica por sus rutas y su posición, Ucrania se convirtió en el eje de la lucha. Su recuperación, aunque parcial en 1943, marcó el inicio de una campaña que culminaría con la liberación total del país en 1944. Kiev, Poltava, Dnipro, Zitomir, Cherkasy, Kharkov, todas ellas testigos del colapso del sueño de dominación nazi en el este. Para millones de civiles ucranianos, la ofensiva fue una mezcla de liberación y trauma. La retirada alemana dejó ciudades en ruinas, cosechas destruidas, fosas comunes descubiertas y minas sembradas en los caminos. Pero también significó el fin de las ejecuciones sumarias, de los campos de trabajo, del saqueo sistemático. La población salió de los sótanos de los bosques, de los escondites subterráneos, para saludar a los soldados soviéticos con lágrimas, flores y promesas de reconstrucción. Y para los soldados que habían cruzado el Dnieper, cada puente tendido, cada compañero caído, cada paso hacia el oeste, era un recordatorio de que la guerra aún no terminaba, que faltaban muchas batallas, pero algo había cambiado. La Wehrmacht no solo había sido vencida en el terreno, había perdido la iniciativa. La guerra había terminado, solo era cuestión de tiempo.